Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Food Shoppers con el patrocinio de BASF Vegetable Seeds. Hoy entrevistamos a Fernando Faces, economista de prestigio bien conocido en el sector agroalimentario por su actividad docente en San Telmo Business School. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Tras un verano de rebrotes del coronavirus en estos momentos, a mediados de septiembre, ¿qué perspectivas vislumbras para la economía española? ¿Definitivamente debemos olvidarnos de una recuperación en V? Pues sí, yo creo que yo desde hace tiempo que vengo diciendo hoy que la cooperación en V, a partir de junio, yo la veía muy improbable, ¿no? Verdaderamente ya todo el mundo y los propios organismos internacionales están hablando de una recuperación, incluso a nivel mundial, pues finales del 2022, incluso podríamos, en el caso de España, adentrarnos en el 2023. Es que España está siendo especialmente afectada, ¿no? Y esto es por dos razones. Una económica, tenemos una estructura económica que es muy sensible a este tipo de crisis, con mucho turismo, con mucha hostelería, con muchos sectores que se ven afectados por la distancia y por la movilidad. Tenemos también muchas pymes que tienen, digamos, un músculo menor resiliencia para soportar la crisis, y tenemos también pues un presupuesto muy limitado. Partimos de una situación anterior de una deuda pública excesiva y de un déficit excesivo, y esto ha quitado capacidad de respuesta al gobierno español si lo comparamos con el resto de los gobiernos, ¿eh? Y por lo tanto las ayudas han existido y han sido necesarias y han sido buenas, pero no han sido suficientes. Si comparamos las cifras de España en cualquiera de sus capítulos, bien sea de rebaja de impuestos o de posposiciones o de financiación, de liquidez, pues la verdad es que España se queda lejos de las cantidades importantes que han destinado países como puede ser Reino Unido, Francia o la propia Italia, que sería la más parecida a nosotros. Por lo tanto, digamos que estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, lo vamos a pasar peor, tenemos menos herramientas para responder, pero lo importante es que acertemos en su utilización. Y ahí es donde viene el segundo problema, y es que estamos en el peor de los contextos políticos, con un gobierno muy débil, que se ve muy mediatizado, con contradicciones en los programas y en las medidas propuestas dentro del propio gobierno, con retrasos en las tomas de decisiones. Un ejemplo clarísimo es que estamos discutiendo qué vamos a hacer con los ERTEs a 2 meses vista de su final, a un mes vista, ¿no? A 15 días vista, o sea, acaba en septiembre y no se han puesto de acuerdo, es decir, hay una incertidumbre muy grande y todos sabemos que la incertidumbre es lo que paraliza tanto a los consumidores como a los empresarios. Concretamente, como síntoma, digamos, de esta paralización, a lo que más afecta es a la inversión, ¿no? La primera ronda de ayudas de 100.000 millones se consumió rápidamente, eran problemas de liquidez lo que tenían las empresas y se vieron agobiadas, pero ahora la segunda línea, que es de 40.000 millones, que va más orientada a la inversión, pues no está siendo demandada. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que a la incertidumbre propia del coronavirus, de la crisis, de la pandemia, se está añadiendo la incertidumbre y desconfianza que genera la actuación del gobierno, ¿no? Y a mí esto me preocupa porque en estos momentos tenemos que procurar que la política sea una fuente de confianza y de certidumbre y no de incertidumbre. Por lo tanto, la situación de la economía española no es buena, no vamos a... Si lo hacemos bien, saldremos fortalecidos, pero hay que hacerlo bien. Se está hablando mucho de las ayudas del Fondo Europeo para la recuperación, que son 140.000 millones. Esto va a ser una ayuda importantísima, aunque no suficiente, porque España necesitaría más, pero vamos a ver cómo utilizamos estas ayudas. Es fundamental que las apliquemos con la mayor eficiencia posible,
en aquellos sectores y en aquellas empresas que verdaderamente tienen viabilidad y son, digamos, parte fundamental del tejido productivo y, por lo tanto, que no imperen, que no manden las ideologías, sino la eficiencia. Y esta es una duda pues, que seguimos teniendo algunos economistas. Un aspecto fundamental a la hora de hablar de la economía española es decir lo siguiente: estas primeras medidas que se han adoptado son medidas de supervivencia, es decir, son medidas de liquidez, de retrasos en los impuestos para, ante la caída de ingresos, que se destruya el menor número de empresas y se destruya el menor número de trabajadores. Pero España tiene por delante un gran reto, que es adaptarse a las nuevas tendencias post-COVID. El COVID lo que ha hecho es acelerar las tendencias que ya existían anteriormente. Por otra parte, España tiene, digamos, heridas abiertas no curadas, es decir, reformas estructurales que están pendientes y que además la Comunidad Económica Europea nos las va a exigir. Por lo tanto, lo que hagamos a partir de ahora hay que compaginar, porque ya estamos en el momento, tanto las medidas de supervivencia, alargándolas si es necesaria, como es el caso de los ERTEs, que en mi opinión habría que prorrogarlos, pero al mismo tiempo hay que ir acometiendo reformas que tenemos pendientes y aquellos proyectos de inversión que nos está exigiendo Bruselas, que para poder utilizar los fondos del Fondo Europeo tenemos que dirigir a proyectos de inversión que estén dentro del mundo de la digitalización y de la economía verde. Bien, esta es la labor que nos queda pendiente, no solamente sobrevivir, sino modernizarse y reconstruir y adaptarnos a las nuevas tendencias post-COVID, al nuevo mundo que viene. Esto exige esfuerzo, tanto por parte de las empresas como por parte del gobierno. Hay que innovar, hay que ir probablemente a nuevos modelos de negocio. Hablabas del consumo. ¿Cómo va a afectar este escenario a los consumidores en el día a día a la hora de hacer sus compras? Yo creo que el tema de los consumidores va a ser muy parecido. Tenemos la experiencia de la crisis del 2008, ¿no? Y ahí vimos, cuando el consumidor se percata que la crisis es profunda y que va a durar tiempo, y esto ya el consumidor se ha percatado de ello, lo que hace son dos cosas. Primero, intentar ahorrar lo máximo posible, de tal manera que aun ganando menos por unidad ganada, ahorra más. Esto está ocurriendo ya, la tasa de ahorro se está disparando. Y segundo, lo que hace es optimizar el consumo, intentar consumir la misma cantidad, pero con un menor gasto. Esto implica un consumidor que, primero, es muy sensible al precio, por lo tanto, este es un dato que hay que tener en cuenta, además experiencia que la hemos tenido ya, y segundo, que también vuelve a lo básico, es decir, intenta que verdaderamente lo básico en la alimentación se respete. Es un consumidor exigente en precio, exigente en calidad, pero con un menor gasto en la cesta de compra. Esto va a ocurrir, está ocurriendo, porque son conscientes de que esta crisis no va a ser tan larga, o no debiera de ser tan larga como la anterior, pero va a ser suficiente. Además, hay más incertidumbre incluso que en la anterior. Hay que tener esto como dato y las empresas tienen que prepararse para un momento como esto, como ya lo hicieron anteriormente, optimizando costos, intentando mantener la calidad del producto y cuidando al consumidor y dándole confianza. Es el momento de dar confianza a los consumidores. Sanidad, los temas de sanidad van a preponderar, van a aumentar, que ya en la anterior crisis lo hicieron. Entonces, al consumidor hay que tratarlo bien y, sobre todo, todos los aspectos sanitarios, tenerlos como una condición necesaria, aunque no sea suficiente. ¿Qué recomendaciones darías a las empresas del sector agroalimentario para afrontar la situación? Bueno, empresas, yo creo que en la primera parte ya la debieran de tener superada, el tema de la liquidez. En estos momentos yo creo que es importantísimo el tema de costos, teniendo en cuenta que el tema del precio va a ser básico para mantener, por lo tanto, revisar todos los procesos. Pero, por otra parte, también hay que pensar que van a cambiar muchas cosas, que el teletrabajo va a cambiar las condiciones de las personas, que el comercio online, pues las cifras dicen que ha tenido una subida tremenda y que, por lo tanto, vamos a vender a través de todos los canales, pero hay uno que se está disparando, que es el digital, que, por lo tanto, hay que innovar mucho para adaptarse a las nuevas condiciones
y que hay que ser en estos momentos, por una parte, muy estratégico en el sentido de que hay que estar observando el cambio, las tendencias, cómo están evolucionando, y no pararse solo en el presente, sino proyectar el futuro con la dificultad que esto tiene, y al mismo tiempo tener una capacidad continua y permanente de ir cambiando los procesos productivos y comerciales al mismo tiempo que se está sobreviviendo. Es un momento difícil, es un momento de transformación y supervivencia al mismo tiempo, pero ya hay muchas empresas que lo están haciendo. En caso de vernos obligados a confinarnos de nuevo, ¿cuáles serían, en tu opinión, los posibles escenarios de recuperación económica y las consecuencias a corto y a largo plazo? En un confinamiento total que yo descarto, volveríamos a la peor de las situaciones. Sería una salida en forma de W, con una caída profunda nuevamente, y esto lo sufrimos en la crisis de 2008. Y esto daría lugar a una cosa que hoy no está por delante, y es que podríamos tener una crisis financiera, bancaria, porque los bancos españoles verdaderamente están respondiendo bien, están saneados, pero no lo suficiente para aguantar una crisis de esta envergadura. Veremos a ver lo que pasa a partir del momento en que vayan metiendo los créditos que se han dado. Probablemente la morosidad se dispare, pero todavía estaríamos en estos momentos sin confinamiento en una situación, digamos, que la podrían salvar. Una situación de confinamiento total nos pondría en una situación francamente difícil y llevaría la recuperación no al 2023, sino a años siguientes. Esto no creo que ocurra, creo que lo que va a haber es confinamientos parciales, locales. Tampoco va a ser bueno, pero es lo esperado. Y aquí, lógicamente, lo que hay que hacer es prevenir y estar preparados. Estar preparados para limitar al mínimo esos confinamientos. Esto, dependiendo de la intensidad que tenga estos confinamientos locales o parciales, pues podría atrasar un poco la salida de la crisis. Va a depender mucho de la respuesta política y económica que demos a estos confinamientos y del acierto y del cumplimiento que hagamos de la normativa sanitaria. Pero no sería bueno, ¿no? Claro. La caída del turismo y las restricciones de las administraciones están impactando especialmente al sector de la hostelería y la restauración. ¿Qué recomendaciones darías a estos sectores y crees que se puede generar alguna oportunidad en ellos? Pues la verdad que es difícil dar recomendaciones ante una situación de caída del 75%, como están teniendo pues, todas las empresas ligadas al turismo, ¿no? El número de visitantes, las últimas cifras que el sector ha dado. Por lo tanto, es una situación muy, muy, muy preocupante. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ayudarle al sector. Yo creo que en esta segunda fase las ayudas deben de ser más selectivas y más focalizadas. No, el gobierno no tiene dinero para ayudar a todos intensamente y tendrá que focalizar sus ayudas en aquellos sectores que son tractores de nuestra economía y que más lo necesitan. Y sin duda alguna, uno de ellos es el turismo y la restauración y el comercio. Por lo tanto, yo soy de la opinión, ahí hay una discusión en estos momentos, precisamente tanto en el mundo de los artes como de las ayudas, de si prorrogarlos para todos o solo para aquellos que lo necesitan. Yo creo que hay que focalizar, porque va a haber un momento que va a ser imposible seguir aumentando el gasto público, el déficit público y la deuda. Pero sí, es verdad que se lo están pensando más y, lógicamente, ahí lo que hay que pensar es decir, hay que sobrevivir y al mismo tiempo tienen que repensar el modelo de negocio. Creo que es un momento que, queramos o no queramos, se va a producir una gran transformación en el sector turismo. Bien, pues que esta transformación sea dirigida, sea vigilada y vaya por el buen camino, pero verdaderamente esta crisis va a ser una crisis transformadora tanto de la restauración como del mundo del turismo, con todos los factores que están apareciendo, de la movilidad, de la digitalización, del teletrabajo, etcétera, etcétera, que van a condicionar y van a transformar el sector. Hay que meterse ahí estratégicamente y rediseñar al mismo tiempo que se sobrevive. Y para terminar, Fernando, ¿cómo puede afectar este entorno
a nuestro sector primario, sobre todo en Europa? ¿Y cuáles podrían ser los escenarios posibles a partir de ahora? Es difícil la pregunta que haces, pero bueno, vamos a ver, el sector primario, la cadena de valor completa del sector agroalimentario, se lo ha pasado mal, pero hay que tener en cuenta que ha sido la que menos ha sufrido, ¿eh? Y verdaderamente eso es, afortunadamente, ha ocurrido. En parte ha sido porque estamos hablando de la alimentación, que es un bien básico, una necesidad básica, y por lo tanto siempre sobrevive de alguna manera. Pero también es verdad que aquí se están produciendo grandes transformaciones en los canales de comercialización, en los procesos, y que por lo tanto esta recomendación se la damos hay que darla a todos los sectores, es decir, tiene que ver cómo inciden las nuevas tendencias del COVID. Si hay una cosa que ha hecho esta crisis, ha sido anticipar, ha sido un acelerador de las tendencias que ya veníamos. No hay que inventarse nada. Esas son las mismas tendencias, pero las ha acelerado. Todo el tema del teletrabajo, la digitalización, los nuevos canales, el nuevo consumidor, todo esto lo ha acelerado. Por lo tanto, hay que prestar atención a esa transformación que necesariamente tiene que hacer el sector. Pero verdaderamente todos sabemos que por la anterior crisis cuáles son los factores que van a primar en estos momentos. Uno de ellos es el precio, por lo tanto todo el tema de costos y procesos hay que llevarlo a optimizarlo al máximo y también todos los temas de salud. Es decir, el tema de la salud en estos momentos que ya venía preocupando y evolucionando positivamente el sector, hay que ponerlo en primera línea dando seguridad a nosotros. Este es un momento importante. Estamos atravesando un momento verdaderamente histórico y yo diría que de era, es decir, el temor, la incertidumbre, el miedo máximo ante lo desconocido. Pues bien, lo que tiene que el sector darle al consumidor para retenerlo, para captarlo, es darle seguridad, confianza, decirle la seguridad sanitaria de los productos es nuestra primera preocupación, la que primero garantizamos. Estas van a ser las claves de la supervivencia: costos, canales, transformación, seguridad, sanidad. Pero en principio no nos enfrentamos a nada nuevo, nos enfrentamos a algo ya conocido, pero con mayor intensidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, y esperamos verte pronto. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Estoy a vuestra disposición. Gracias. Adiós.